Buenas noches a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Le doy la bienvenida a, a la Iglesia Rescatando Discípulos para Cristo. Este lugar de refugio que hace 5 meses, por voluntad de Dios, está abierta como siempre decimos, como un lugar de refugio para que todo aquel que quiera venir y refugiarse en él, pues aquí pueden encontrar un lugar, un espacio para cada uno de aquellos que lo decidan. Hoy es domingo. Domingo es un día muy importante para nuestra iglesia Rescatando Discípulos para Cristo, puesto que para nosotros es el día del Señor, es el día donde nos reunimos y desde muy temprano en la mañana nos estamos reuniendo. Primero tuvimos un ayuno, después compartimos la Santa Cena, después vinieron los niños y tuvieron un tiempo fabuloso con las maestras de escuela dominical, y ahora nos corresponde a nosotros, los mayores, venir a escuchar la voz de Dios, pero antes lo alabamos y lo glorificamos. Hoy, domingo, hoy día del Señor, nos hemos reunido para escuchar la palabra y la enseñanza que el Señor nos da. Y por años, la iglesia se ha reunido y considera de que el domingo es el día del Señor. Y nosotros nos hacemos eco de eso también, nos acogemos a esa doctrina mayoritaria de la iglesia evangélica. Pues bien, hoy quiero tocar un tema con ustedes, que es un tema bien interesante, puesto que nos corresponde en estos tiempos, pues tomar decisiones importantes. Y quiero hablar hoy del libre albedrío, la capacidad que tiene el ser humano de decidir. Y si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, a esta reflexión que quiero compartir con ustedes en esta noche, le pudiéramos decir la naturaleza dependiente del hombre versus libre albedrío del hombre. ¿Por qué razón digo esto? Puesto que quiero contraponer la naturaleza dependiente del hombre, la quiero contraponer al libre albedrío, que a primera vista parece que hay una contradicción. Pero el desconocimiento de esto ha llevado a las personas a salirse del lugar de refugio, de sus lugares de refugio, ha llevado a la gente a ir al infierno y ha llevado a la gente a consolidarse en lo que es la palabra de Dios o la verdad. Hay un versículo que dice la Biblia, que nos enseña, la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Hoy quiero enseñarles una verdad y quisiera que Dios nos ayude. Por eso los invito a orar, primeramente para que Dios nos capacite para enseñar y los capacite a ustedes también para recibir esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el día de hoy, que ha sido un día bello, un día muy maravilloso, un día de servicio. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque ha llegado el tiempo del culto, donde te hemos alabado, te hemos glorificado. Pero ahora nos sentamos a tus pies, Maestro, a escuchar de tu enseñanza. Gracias, Dios mío, por ser fiel. Gracias por ser ese Padre amoroso y paciente que nos enseña cada día las verdades, secretos que han estado ocultas por años y que a ti te ha placido traérnoslas en estos tiempos, revelárnoslas en estos tiempos para poder entender. Señor, hoy quiero hablarle a mis hermanos sobre lo que es el libre albedrío y sobre la naturaleza dependiente del ser humano. Por favor, capacítame para que ellos entiendan y capten el mensaje, y por favor te pido también que ellos capten la idea y aprendan de este tema tan importante que vamos a compartir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado sea el Señor.
Bien, quiero, quisiera que nos pongamos en función de analizar estos dos puntos que son muy importantes que vamos a traer a colación en esta noche. El primer punto, el primer punto que quiero traer a colación es la dependencia, la naturaleza dependiente del ser humano. Y voy a traducírselo un poco para que ustedes puedan entender. La naturaleza dependiente del ser humano. Nosotros, todos los seres, todos, los, todos nosotros conocemos que Dios hizo todo lo que existe sobre la faz de la tierra. De eso no cabe duda. Y todo ser creado por Dios tiene algo peculiar. Pero lo más peculiar que tiene el ser humano es que este ser fue, y esto lo vemos en la propia palabra, o sea, en la Biblia, vemos que el ser humano fue hecho el sexto día. O sea, Dios utiliza 6 días para hacerlo todo, y el último día Él hace al ser humano. Y lo hace bien dependiente, porque ese día no hizo solamente, o sea, el ser humano es algo singular. Porque ese día Él no hizo nada más que al ser humano. Ese día. Y ese ser humano tiene una característica que no la tiene nadie. Ese ser humano tiene un libre albedrío. Ese ser humano es bien singular, bien singular. ¿Por qué razón? Porque este ser humano depende, es un ser dependiente. Él lo creó dependiente. Y podemos ver que la mujer, el hombre comienza la vida en el ser humano, comienza en el útero de la mujer, o mejor dicho, en la bolsa uterina, en el útero de la mujer. Y él allí pasa 9 meses. Dentro de esos 9 meses, él depende de su mamá. Y usted podrá decir, pero otros animales también. Así es. Pero hay otros animales que no dependen de su mamá. Que sencillamente, por ejemplo, las tortugas marinas, la madre viene, deposita los huevos y la tortuga se va para el mar. Y ellos después, ellos solo cuando nacen, ellos se van al mar, otros mueren y así sucesivamente. Pero bueno, el detalle es lo singular de la dependencia del hombre. Después que el hombre nace, el hombre demora años en dependencia y sigue dependiendo de su mamá. Por meses tiene que lactar de ella, por años, perdón, tiene que ser instruido y cuidado por ellos, papá y mamá. Y esto verdaderamente lo hace singular al ser humano. Y la singularidad está en la superdependencia que tiene la raza humana, y esto lo difiere, lo hace singular. ¿Por qué? Porque lo difiere de todos los otros seres creados por Dios. Dios crea al hombre dependiente. Y pudiéramos decir, y hasta ahora nosotros habíamos conocido, que lo singular de la raza humana está en el libre albedrío, y no está mal, está bien. Pero yo quiero hacer énfasis en la dependencia. ¿Por qué razón? Porque esto es una realidad que si nosotros no la conocemos, pudiera ser verdaderamente mortal para nosotros. Nosotros somos seres dependientes, pero preguntémonos, ¿por qué Dios habrá hecho al ser humano dependiente, tan dependiente? Al punto de que el ser humano no puede vivir si no es en sociedad. Y esto llama la atención. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, al desconocer esto, cometen diferentes errores que verdaderamente después les cuesta, como les acabo de decir.
Ahora bien, la pregunta que hicimos es, ¿por qué Dios nos habrá hecho dependientes? Y ahí nos quedamos, porque mucha gente dice, bueno, Dios quiso hacernos dependientes, pero yo no considero que Dios haya hecho las cosas al azar, sino siempre tienen un porqué. Yo considero que Dios nos haya hecho a los seres humanos dependientes porque nosotros dependemos de Él. O sea, Él nos hizo con la característica de depender de alguien, porque nosotros inicialmente debíamos o teníamos que depender de Él. Y esto lo podemos ver en la misma Biblia, cuando el hombre fue colocado en el huerto del Edén, ese lugar tan importante y tan especial, y el hombre vivía con una dependencia del 100% de Dios. Él vivía 100% en su dependencia de Dios. Él dependía de Dios 100%. Y las cosas le iban muy bien. Las cosas fueron verdaderamente muy, muy bien. Ahora bien, cuando el hombre sale del huerto del Edén, ustedes lo conocen por qué tiene que salir del huerto del Edén producto del pecado, las cosas le fueron mal. Y conocemos de que ya el hombre no dependía de Dios 100%. Ahora bien, también conocemos que la dependencia de Dios, o mejor dicho, la dependencia del hombre a Dios, es muy importante, pero también Dios nos dio un regalo. El regalo del libre albedrío, que ustedes también conocen perfectamente, que es la capacidad que tiene solamente el ser humano y algunos ángeles de elegir, de escoger. Es la capacidad de escoger. Y así salimos del huerto del Edén. Salimos del huerto del Edén seres dependientes con un libre albedrío. Con un libre albedrío. Si nosotros no conocemos estos dos términos, si nosotros no conocemos, y no estoy hablándole solamente a la iglesia, le estoy hablando a todos los seres humanos, si nosotros no conocemos estos términos, nosotros podemos cometer muchos errores, pero muchos errores. Y quiero ser explícito en esto. Cuando el hombre sale del huerto del Edén, hasta hoy día, hasta aquí, hasta ti, hasta mí, el hombre tiene esas dos condiciones. Es un ser dependiente y es un ser que tiene libre albedrío. Pero cuando sale del huerto del Edén, sale producto de que él no quería depender o no quiso depender 100% de Dios. Y digo esto, no quiso. O sea, por su libre escoger, él no quiso depender de Dios. Él decidió no depender de Dios. Y entonces él comienza a depender de otro hombre. O comienza a depender de otras instituciones. ¿Por qué? Porque él tiene un libre albedrío. Él tiene esa capacidad de escoger. Y poco a poco se le fue olvidando su capacidad de dependencia. Porque estas son dos capacidades que salimos del huerto de Edén teniendo, aún cuando estábamos en pecado, ¿no? O sea, el ser humano, el más pecador que existe en el mundo, es un ser dependiente y es un ser con libre albedrío. De eso no se me puede olvidar. Pero lo más terrible, diría yo, de esto, sería que el ser humano, a pesar de que tiene un libre albedrío y lo conoce muy bien, él se le olvidó la capacidad de dependencia que está en nosotros también. Tal es el caso que hoy día todos los seres humanos queremos ser libres. Queremos ser libres. ¿Y libre de qué? ¿Libre de qué? Libre de la dependencia. Libre de la dependencia. Le pongo un ejemplo. Nosotros conocemos por historia que América fue un caldo de cultivo
de conquistas, de España, de Francia, los ingleses, de Portugal incluso, y toda América fue ocupada. Y cuando nosotros vemos la historia, nosotros celebramos, incluso hoy día celebramos el aniversario de nuestra independencia. O sea, que la independencia tomó un valor tan importante, tiene un valor tan importante, y obviamente lo vemos, la independencia lo vemos relacionado con la esclavitud, lo vemos relacionada con el libre, ¿cómo se llama? La libre accionar en mi país, porque si yo soy peruano no tiene ningún español que venir a dirigirme, o sea, la soberanía. Pero este proceso de independencia o estos movimientos de independencia han llevado a que se subvalore la capacidad de dependencia que tenemos nosotros los seres humanos. O sea, cuando yo te hablo a ti, tú eres una persona que tiene que ser dependiente, y hay otra persona que dice, no, tú tienes que ser independiente. Usted se va por la independencia. ¿Por qué? Porque se ha trabajado mucho en este concepto de la independencia. Pero nosotros como tal, como seres humanos, como personas que tenemos un libre albedrío, también tenemos que saber que tenemos nosotros también una capacidad de dependencia. Esta situación, usted dirá, pero bueno, eso solamente lo vemos en la historia. No, digo que no. Por ejemplo, cuando los jóvenes que son dependientes, los niños son dependientes de mamá y de papá, los jóvenes ya comienzan a tener cierto, por su libre escoger, quieren decidir cosas, y se les olvida que son dependientes de mamá y están deseosos de tener los 18 años para ser independientes. Y muchos de ellos plantean estas cosas, plantean estas razones. Tengo deseo de cumplir mis 18 años para ser independiente, para yo hacer lo que yo quiera. Y quiero decirle que esto es muy importante. Quiero casarme para ser independiente. Quiero casarme para ser independiente. Porque cuando yo me case, ya mi papá y mi mamá no me pueden hacer nada. Solamente yo dependo ¿de quién? De mi esposo. Voy a ser independiente. Cuando estamos trabajando en un negocio, queremos ser un trabajador o una empresa independiente. Que no tengamos nadie que nos dirija. Nadie que nos controle. Porque dirección, control, son términos que van al detrimento de lo que es la dependencia. Pero no se me puede olvidar que somos seres con libre albedrío, pero también somos seres dependientes. Porque fuimos creados para ser dependientes. Y este conflicto aún lo vemos en las iglesias. Lo vemos en nosotros mismos. A nosotros no nos gusta que nos controlen. A nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo soy independiente. Yo no dependo de ti para nada, mamá. Hay veces que los padres se meten, no hagas esto. Mamá, por favor, yo soy independiente. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé, yo conozco, yo también sé, yo he estudiado, yo tengo. Y esto ha llegado a los planos espirituales también. A nosotros nos conviene mucho tener un libre albedrío. Nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. Y entran en contraposición el libre albedrío con nuestra dependencia. Porque como yo tengo un libre albedrío, yo decido ser independiente. Y vuelvo a repetir, esto ha llegado hasta los planos espirituales, donde muchos de nosotros no queremos aceptar lo que nos dice la palabra de Dios. No queremos aceptar. Y la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que tener una dependencia del 100% para alcanzar
para alcanzar una plenitud de vida. Esa es la, y eso lo podemos ver en el huerto del Edén. El hombre tuvo una vida plena que fue una vida eterna, era una vida eterna, una vida sin problemas alguno, cuando el hombre dependía 100% de Dios. Pero como yo tengo la capacidad del libre albedrío, la capacidad de elegir, que también es un regalo de Dios, esta capacidad que yo tengo le doy mucha importancia y minimizo la capacidad de la dependencia. La Biblia me lo recoge en este pasaje donde dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir acá Dios? Tú puedes hacer de todo, libre albedrío, pero no todo te conviene. No todo te conviene. Y muchos de nosotros hemos escogido, hemos elegido caminos que están muy lejos de Dios y hemos decidido hacer cosas que están muy lejos de Dios. Incluso lo queremos hacer a nuestro antojo y adaptamos la palabra de Dios a nosotros, cuando en realidad nosotros tenemos que depender de Dios. Y esa es la fórmula de la vida plena. Nosotros alcanzamos una vida plena cuando nosotros dependemos. Pero como tenemos la capacidad de elegir, entonces yo elijo porque yo tengo un título, yo tengo un conocimiento, yo tengo una experiencia, yo tengo tantas cosas, tengo información, tengo seguidores en las redes, que yo tengo tantas cosas y tengo hace que se opaque la capacidad de depender de una persona, o en este caso de Dios. Esto yo conozco, sí, tú también, yo lo conozco, yo sé, yo tengo experiencia, mira cuántos seguidores yo tengo, son términos nuevos, mira cuántos seguidores. Y esto hace, hermanos míos, que el ser humano se convierta en una bestia, y hablando de sociología, uno de los fracasos sociales que se puede tener en una sociedad es cuando la sociedad entra en un periodo de anarquía. ¿Qué cosa es anarquía? Anarquía es cuando cualquiera decide quién vive, quién muere, qué come, qué no come. Y otro fenómeno que es también bien terrible es el caso de la dictadura. Porque ya aquí no es una persona, sino son un grupo, mejor dicho, no son varias personas, sino una persona decide lo que puede hacer un pueblo o no. En mi país hay una sola persona que decide lo que hay que hacer en mi país. Tienes que vestirte así, tienes que comer así. En mi país yo no puedo tener decisión, propia. O sea, se me roba el libre albedrío. Pero esto es viéndolo con una lupa, las dependencias. Si bueno es tener libre albedrío, también bueno es considerar la capacidad de dependencia que nosotros tenemos. Es muy interesante conocer esto. ¿Por qué? Porque muchas personas, hermanos míos, han caído en el error de dominar a otros o dominar a otros, a pueblos, a naciones, en pensar de que tú tienes que depender de mí y no tienes libre albedrío. Error. Pero también es un error, aquellas personas que son capaces de decir yo soy libre, o sea, la anarquía. Yo soy libre de decidir lo que tengo que hacer. Yo no me guío por ningún presidente. Yo no me guío por ningún partido. Yo tengo mi propio partido, tengo mis propios seguidores. Se llama anarquía. Y aquí vemos cómo las sociedades padecen
por el desconocimiento de estas dos capacidades que Dios nos dio en la creación. La capacidad de escoger y la capacidad de depender de alguien. Pero no depender de un ser humano, sino depender de Dios. Esa es la capacidad. Ustedes conocen en el capítulo 2, de Primera de Corintios, en el verso 14 y 13, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña nos enseña los tres tipos de hombres que existen. Y nos habla del hombre, en el verso 14 del capítulo 2 de Primera de Corintios, nos habla del hombre natural. Y el capítulo 15 nos habla del hombre espiritual. El verso 15. Y en el capítulo 3, Pablo también nos revela del hombre carnal. Del hombre carnal. Y estamos hablando de los hombres, del ser humano. Y nosotros, cuando hemos estudiado estos pasajes, nos hemos percatado que verdaderamente existe el hombre natural. Y ese hombre natural es el hombre que no percibe las cosas que son del espíritu. Este hombre le importa un bledo las leyes sociales. Este hombre entra lo mismo en lo que es las dictaduras, como entra o sea, está a favor de lo que son las barbaries de yo decido y hago lo que yo quiera, no me guío por nadie, la anarquía. Este hombre natural vive por lo que es. Yo soy un profesional, yo soy un intelectual, yo soy una persona con muchos seguidores, con títulos, y eso es lo que me interesa a mí. Quiero ser un hombre independiente. Yo no quiero depender de nadie. Yo quiero ser una persona independiente. Y gracias a que yo escojo quién soy, pues yo soy. Y ahí vienen los grandes errores, como les decía, los grandes errores que hoy día cometemos cuando no tenemos en cuenta estas dos capacidades que son, en definitiva, son regalos que Dios nos da. Son regalos de Dios. Y esto verdaderamente es algo bien interesante. Bien interesante. ¿Por qué razón? Porque este hombre natural no tiene en cuenta nada. Él se guía, y esto es lo que vemos en la calle. La persona dice, no, yo quiero ser independiente. ¿Por qué me drogo? Yo me drogo porque tengo dinero y sé dónde venden droga y lo hago. Y este hombre vive a espaldas de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no le interesa. Y así lo dice. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Él no le interesan las cosas espirituales. Él sencillamente es como se dice vulgarmente, él le da lo mismo pito que flauta. Él no le interesa. Y la gran mayoría de las personas hoy día son naturales. Son naturales, no le interesa. No les interesa la vida espiritual, no le interesa si soy un hombre dependiente, porque él está en contra de ser dependiente. Él quiere ser independiente. Tú le preguntas, no, yo quiero ser independiente. Y cuando ese hombre natural, cuando sea mayor de edad, ya quiero rentar un departamento o un cuarto y me voy a vivir solo, porque quiero ser independiente. Y cuando le hablas de Dios, te dice, no, a mí no me hables de Dios. A mí no me hables de Dios. Eso fue cuando mi mamá y mi papá me llevaban a la escuela dominical y yo iba a la escuela dominical, me aprendía 4 o 5 canciones, pero ahora ya yo soy independiente. Obviando una vez más que los seres humanos tienen dos condiciones, dos capacidades dadas por Dios. Que quieras tú o no quieras, tú tienes que ser un ser dependiente. Porque ese es el diseño que Dios te ha dado. Y este hombre natural, es el hombre que predomina en estos tiempos. Y lo vemos y dice, qué feliz es fulano. Él hace lo que quiere. Por un tiempo, yo fui independiente.
y tengo que admitirlo. Me gustaba vivir solo. Me gustaba no tener dependencia de mi familia. Me gustaba vivir solo. Y obviamente no dependía de Dios, que es el propósito por el cual Dios nos ha hecho dependientes. Porque Dios sabe que al hacernos dependientes, nosotros tenemos el cuidado de Él. La Biblia nos habla de que estamos en el cuidado de Dios. Y cuando estamos en el cuidado de Dios, muchas cosas negativas no nos pasan. Pero nosotros insistimos en ser independientes. Y lo somos gracias al libre albedrío. Y por eso decíamos, dependencia versus libre albedrío. En muchas ocasiones vemos que hay discrepancia, pero no hay discrepancia. ¿Por qué? Porque el libre albedrío no fue hecho para nosotros decidir si dependemos o no dependemos de Dios. El libre albedrío fue hecho para nosotros depender, o mejor dicho, para elegir Dios o Satanás. Y eso es lo que los seres o los hombres naturales se olvidan. En esta vida tú sirves o a Dios o al diablo. Pero el hombre natural dice, yo no sirvo, yo no quiero saber nada de Dios, ni del diablo, ni de nada. Yo soy una figura ajena a todo esto. Estás en un error. Acá se vive, en esta vida se sirve o a Dios o al diablo. Si tú no sirves a Dios, por defecto sirves a Satanás. Jesucristo les habló, le dijo, de su padre el diablo. De su padre el diablo. Cristo lo definió bien claro. Y entonces, este hombre natural, que aparentemente él no quiere depender de nadie, porque la dependencia en él no vale, porque él decidió ser independiente, él entonces comienza a depender de Satanás. Y comienza a vivir por tendencias. Si las tendencias es de pintarse el pelo de azul, el hombre natural se pinta el pelo de azul. Si las tendencias de la moda es ponerse pantalones rotos, pues el hombre natural que dice que es independiente, que él hace lo que él quiere, comienza a depender de las tendencias del mundo. De las tendencias del mundo. Y entonces comienza a vivir. En mi época, andar con un pantalón roto, como hoy día se llevan muchas personas, eso era una vergüenza. Era una vergüenza. Sin embargo, como yo soy independiente, porque no quiero saber de Dios ni del diablo, el diablo me marca por medio de las tendencias y a la larga soy dependiente de las tendencias. Soy dependiente de las tendencias. Lo que significa que las capacidades que Dios nos ha dado, quieras tú o no, se van a dar. Se nos van a dar. Porque es parte del diseño del ser humano. Si nosotros analizamos a este hombre natural, es un hombre que entra en cualquier cosa, pero es guiado y él depende, como vuelvo a repetir, depende de las tendencias. Depende de las tendencias. La tendencia del mundo hoy es fumar. Y yo lo puedo ver. Yo estuve trabajando cerca de allá de la universidad, de la UPC. Y cuando yo pasaba por el frente al UPC, una cantidad, todo el mundo fuma. Y cuando yo me miro, hay mucha gente que no sabe fumar. Pero tengo que hacerlo. Esta gente son independientes, por si acaso. Son independientes, no quieren depender de nadie. De Dios, no quiero saber de Dios. Ni del diablo tampoco. Pero ellos, por la tendencia de fumar, ellos fuman. Ellos fuman. Hablan diferente, en fin. Nosotros somos seres dependientes. Pero somos seres dependientes no para depender del diablo. Somos seres dependientes para depender de Dios. Y tenemos libre albedrío para definir por medio del conocimiento que nos da la palabra de Dios a quién sirvo. O a Dios o al diablo. O a Dios o al diablo. Pero este hombre natural, como no percibe las cosas que son del espíritu, y la palabra de Dios es palabra espiritual, porque va al alma, al espíritu, entonces comete los errores que comete. Pero vamos a hablar ahora del hombre espiritual. El hombre espiritual, que sí percibe las cosas que son del Señor, él sí las percibe,
Él tiene una conexión con el Espíritu Santo, su espíritu está conectado al Espíritu Santo. Este hombre espiritual es capaz de darse cuenta de las cosas y vive una vida dependiente de Dios. Y él, ante las prioridades de su vida, él dice, el domingo es el día del Señor. Y el domingo yo tengo un culto, tengo un encuentro con Cristo. Y la gente dice, ¿pero por qué? El hombre natural viene y le dice al hombre espiritual, ¿pero por qué tienes que aferrarte a tal? Sé independiente. Y el hombre espiritual se da cuenta, no es que yo sea independiente, yo soy dependiente como tú lo eres dependiente. No, yo no soy dependiente, yo soy un hombre independiente, una mujer independiente. No, tú eres un hombre, no, tú eres un hombre dependiente igual que yo. Lo que pasa es que tú dependes de Satanás y yo dependo de Dios. Y al final vamos a ver quién tiene la razón. Al final de la carrera, al final de la vida, vamos a ver quién tiene la razón. Si mi dependencia a Dios es buena o tu dependencia a Satanás. El hombre espiritual percibe las cosas que son del Espíritu, entiende la palabra de Dios, la pone por práctica y dice, no me puedo juntar en yugos desiguales con los incrédulos. Muchas de las chicas de nuestra iglesia, muchos de los chicos de nuestra iglesia, yo sé que están sufriendo fuertemente. ¿Por qué razón? Porque quieren agradar a Dios, quieren depender de Dios. Y ellas y ellos se han enamorado de chicas y chicos que no son cristianos. Y han tenido que decidir por su libre escoger, no voy a estar con él. ¿Por qué? Porque si estoy con él, yo desobedezco y quiero obedecer la palabra de Dios. En estos días hemos estado hablando sobre ser oidor de la palabra de Dios o hacedor de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de este tema. Y cuando Dios nos dice que sean hacedores de la palabra de Dios, dependan de mí, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos dice, hagan esto. Y si ustedes hacen esto, van a tener vida plena. Van a tener plenitud de vida. Y el hombre espiritual conoce esta verdad y hace. Y se abstiene de tener sexo fuera del matrimonio. Y el hombre espiritual ve estas cosas que son del espíritu, sabe que él tiene la capacidad de decidir, pero a favor de Dios o del diablo. Y él dice, voy a decidir por Dios. Y entonces decide obedecer a Dios. Y dice, no, si Dios tú me mandaste a hacer esto, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y ahí está lo crudo y lo difícil de la vida cristiana. Jesucristo lo define con, coge tu cruz y ven en pos de mí. Es cargar una cruz, es cargar una vida de abstinencia, pero de obediencia a Dios. De obediencia a Dios. El hombre espiritual tiene todo el derecho de ser redimido por Cristo, porque él hace la voluntad de mi Padre. Jesús lo define de otra manera magistral, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que entran en el reino de los cielos? Los que hacen de la voluntad de mi Padre, o los que se dejan guiar, los que son dependientes de la palabra de Dios. Estas personas son los cucufates, estas personas son los fanáticos, estas personas son los que al final van a tener plenitud de vida. Estas son las personas que van a escuchar esta palabra. Buen siervo fiel, en lo poco, miren, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Estos son los hombres espirituales, que tienen la capacidad de decidir y ellos deciden depender de Dios. Depender de Dios. Y aquí fuimos a los dos extremos, el hombre natural y el hombre espiritual. Pero nos queda el hombre carnal. Y el carnal es el tibio, no sé si se recordarán. El carnal es el hombre tibio. El carnal es el hombre que no define, que no es ni frío ni es caliente, es tibio. El carnal es el hombre que no define si es del diablo o es espiritual.
Y este es lo que más abunda en estos tiempos, porque no tienen una sólida base, y la sólida base que debe tener el cristiano hoy día está basada en estos dos pilares. Yo tengo un libre albedrío, pero yo también tengo la capacidad de depender. De depender. Y esto es lo lastimoso de la realidad. Personas que son cristianos, ellos aceptaron a Cristo como su Salvador personal, vieron la gloria de Dios, saben, conocen que Jesús murió por ellos, que sus pecados fueron quitados. Ellos lo saben, ellos lo conocen, pero a la hora de hacer la voluntad del Padre es muy fuerte. Viene a mi mente ahora ese pasaje donde Jesús había alimentado 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Y cuando él alimenta a toda esa gente vieron cómo de 5 panes y 2 peces y 3 peces. Y de esa cantidad tan ínfima de alimento se pudieron alimentar tantas personas. ¿Cómo es posible que haya crecido tanto ese pan y se haya multiplicado tanto esos peces? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esta gente habían visto el fenómeno de la multiplicación de los panes y de los peces. Y cuando Jesús le habló de doctrina y le dijo que se había que definirse y le dijo las cosas, ellos se echaron hacia atrás y dijeron, no, muy fuerte tus palabras. Y se fueron. Y solamente quedaron los discípulos porque Jesús los confrontó y le dijo, si también ustedes quieren irse, se pueden ir. Y esto hasta la fecha nos sigue golpeando. Y ahí está el algoritmo de muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y sabe por qué el algoritmo de muchos son llamados y pocos los escogidos? Porque hay muchas personas en las iglesias que no son espirituales ni son naturales, son carnales. Son carnales. Les agrada las cosas naturales, pero tienen el conocimiento de que deben obedecer la palabra de Dios. Pero es muy fuerte. Y estos tibios son aquellos, o estos hombres, o estos carnales son los que tergiversan la escritura y crean la falsa doctrina. Porque la palabra de Dios es tan rica, es tan abundante, que ellos la adaptan para sí. Y les voy a poner un ejemplo simple. Cuando Pablo estaba con Silas en Filipo preso, dice que hubo un gran terremoto y Pablo y Silas estaban en lo último de los calabozos del final. Se abrieron todas las celdas, los presos se huyeron y Pablo y Silas se quedaron. Y el carcelero fue y cuando vio todo aquello, y él le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos expresaron esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta frase, fuera del contexto, nosotros pensamos que si yo soy cristiano, toda mi familia es cristiana, porque si yo creo en el Señor Jesucristo, voy a ser salvo yo y toda mi casa. Pero si voy al contexto, veo que está mal. Y es para ponerle un ejemplo. Hay muchos, cientos de miles de ejemplos que las personas cambian, tergiversan. Y ahí nace la falsa doctrina. Doctrinas tan absurdas, doctrinas tan terribles que lo vemos normalmente en la televisión y en las redes sociales. Ayer estuve viendo un predicador que decía, la sangre más poderosa, oigan esto hermano, que esto verdaderamente es una blasfemia, la sangre más poderosa que vertió Cristo, no fue en la cruz. Oigan esto, la sangre más poderosa que vertió Cristo fue cuando le cortaron el prepucio. Esa es la sangre más poderosa. Yo me quedé atónito y Dios mío, ¿qué es esto? Esa es la sangre
más poderosa que tiene Cristo. Y lo peor de todo es que el coro del amén eran de cientos y cientos de personas. Amén. Amén. Porque les conviene. Les conviene. Hoy día hay mucha gente de esos amén que están diciendo, Señor, báñame con tu sangre de prepucio. ¿Qué es esto? ¿Dónde se ha visto esto? ¿Y saben por qué es? Porque los carnales, los tibios, se han dado la tarea de confundir la palabra de Dios y la hacen más fácil. La hacen más fácil. La Biblia nos habla de que no debes escribirte tu cuerpo, pero si me pongo el Salmo 23, sí es un tatuaje santo. Si me pongo un pincel donde dice Jesús, ese sí está bueno. Cuando me dice que no puedo perforar ninguna parte de mi cuerpo. Verdaderamente, hermanos míos, qué gran daño le está haciendo a las gentes carnales, los cristianos carnales. ¿Y por qué? Porque esta gente como ellos tienen el libre albedrío, el libre escoger, y tienen conocimiento y tienen capacidad para tergiversar y confundir, guiados por su padre, el diablo, obviamente, ellos deciden no someterse a la verdadera palabra de Dios. Ellos no quieren someterse a la verdadera palabra de Dios. Ellos sencillamente confunden la palabra de Dios. Pablo le escribía a Timoteo y les decía que en los últimos tiempos estas personas vendrán. Y estas personas serán falsos maestros que enseñarán lo que a la gente le gusta. Si yo en vez de ir a un culto donde alabo y glorifico a Dios, voy a un lugar donde hay música electrónica, luces, pues voy mejor a ese lugar porque eso es lo que me gusta a mí. Al joven le gusta eso. Las canciones que gustan hoy día son canciones donde se tergiversa la voz, donde hoy día es difícil. Yo verdaderamente estoy preocupado por las maestras de escuela dominical porque no tienen este stock de canciones normales. Son canciones con sonidos tergiversados, con ritmos verdaderamente. Ya no queremos enseñar porque los himnos, ya no queremos enseñar las canciones con letras. No queremos enseñar eso. Porque eso no es lo que le gusta a las personas. A la gente lo que le gusta es esto y yo tengo que darles lo que a ellos les gusta. Es muy difícil depender de la palabra de Dios. Dice que no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina en los últimos tiempos. Y la tendencia del cristiano carnal en las iglesias se hace presente. Y quizás ustedes dirán, no, yo no soy un cristiano carnal. Y espero que no lo seas y creo que no lo somos. Pero quiero decirte que tenemos tendencia para hacerlo. Anoche Katy dio una frase que a mí me dejó verdaderamente, me admiró. Porque dice que ella estaba orando y como ella tiene la capacidad, porque tiene libre albedrío, le decía a Dios, y repito, Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo siempre te meto en mis planes? Decía Katy anoche. Siempre te meto en mis planes. Y muchos de nosotros que somos cristianos espirituales y que andamos buscando la santidad y que andamos buscando agradar a Dios, que no somos carnales, metemos a Dios en nuestros planes. Pero anoche Katy nos dio una lección verdaderamente fabulosa, al menos a mí me la dio. Donde Dios le habló y le dijo, yo no quiero que tú me metas en tus planes. Yo quiero que tú te metas en mis planes. Y tengo que pensar y tengo que saber de que desde que yo fui creado por Dios, Dios tiene un propósito. Hay mucha gente que dice, vino anoche un profeta y me dijo que Dios tenía propósito conmigo. Eso no tengo que esperar yo un profeta para que me lo diga.
Todo ser humano que vive en la faz de la tierra es porque Dios tiene un propósito con ellos. Pero ellos en su libre escoger decidieron no obedecer la palabra de Dios, no someterse a la palabra de Dios, no depender de la palabra de Dios. Ellos lo decidieron. Hermano, es muy importante esto que nos dijo Katy anoche. Es necesario que nosotros nos metamos en los planes de Dios. El otro día estaba orando por la madrugada y le decía al Señor, Señor, por favor, basta ya de esta pandemia. Es una cantidad de muertos enorme. Ya no se sabe si hay 20 o 30 o 40.000 muertos. Esto es demasiado, Señor. Estoy verdaderamente impresionado. ¿Cómo? Qué terrible es. Y Dios me enseñó, me mostró y me dijo, estas cosas tienen que suceder. Estos son principios de dolores de lo que le va a pasar al mundo. Esto no es nada. Los dolores grandes vendrán después. Esto tiene que pasar. No me pidas lo que no te puedo dar. No me pidas lo que no te puedo dar. Hay veces, hermano, que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero hacer la voluntad de Dios es dura, es fuerte. Y entonces cuando nosotros no vemos que la voluntad de Dios es fuerte, es dura, nosotros ya no dejamos de someternos. No dependemos de la voluntad de Dios, sino que buscamos vías, canales para poder. Juegos de palabras. No, yo no le dije eso, yo simplemente dije esto. Juegos de palabras. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dios mira el corazón del hombre. Yo conozco tus obras, le decía a las iglesias. No es juegos de palabras. No son juegos de palabras, hermanos. Son decisiones. Tengo que tomar decisiones en obediencia, en dependencia de lo que Dios me dijo. Porque cuando yo soy obediente a lo que me dice Dios, cuando yo dependo de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios, hay vida plena en mi vida. Yo alcanzo plenitud en mi vida. Porque eso es una capacidad que Dios me ha dado. Pero el mundo, la historia, el diablo y el pecado ha tratado conmigo de tal manera que el término depender me hace obsoleto y yo quiero ser un hombre independiente. Quiero ser un hombre independiente. Hay personas que dicen, no, tú no me tienes que manipular, tú no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero te voy a decir lo que dice Dios, lo que tienes que hacer. ¿Cuándo vamos a entender, hermanos míos? Y sin embargo, somos cristianos espirituales, esperando la venida del Señor, y nos vamos a ir con Cristo, según nosotros. Pero si tú no reúnes las condiciones que necesitamos para irse con Cristo, no te vas a ir o no nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Es prioridad número uno, hermanos míos, tener en cuenta estas dos capacidades. Sí, yo tengo la capacidad de elegir, no me voy a acostar con esta mujer que no es mi esposa. No me voy a tomar esta cerveza porque no quiero. No me voy a tomar este ron porque no quiero. No voy a bailar reggaetón porque no quiero. Tengo esa capacidad. Elijo. No voy a ir a esta fiesta y me voy para la iglesia. Yo elijo. Sí, está bien. Pero yo tengo que también otra capacidad, que es la capacidad de la dependencia. Yo dependo de la palabra de Dios. En ocasiones cuando conversamos con algunos hermanos le decimos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No, Dios me dice esto y esto. Entonces hazlo. Hazlo, sí, pero es que eso es en otro tiempo. No es en otro tiempo, eso es lo que te dijo Dios. La palabra de Dios es lámpara a mi pie y lumbrera a mi camino. Es la revelación de Dios para ti y para mí. ¿Qué es lo que te dice Dios? Analízalo. Busca los contextos, a ver qué te dice Dios. Katy le decía anoche y repito de nuevo,
Señor, ¿por qué si tú estás en mis planes? Y cuando dice Katy, yo interpreto así, cuando ella dice, ¿por qué yo siempre te meto en mis planes? Es que ella no hace nada, sino que se lo diga a Dios. Pero, ¿estamos haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Estamos orando en todo tiempo, estamos buscando al Señor, estamos leyendo la palabra de Dios, nos estamos alimentando la palabra de Dios, estamos andando en santidad. No, pero no necesariamente yo, porque yo soy imperfecto. Entonces estás cambiando la palabra, no te estás sometiendo, te estás independizando de la palabra de Dios. Siempre les he enseñado esto. La palabra de Dios hoy día es la guía espiritual, pero mañana es el código penal. Aprendamos, hermanos míos, aprendamos a caminar dirigido por la palabra de Dios, por muy duro que sea, aprendamos a caminar de la mano de la palabra de Dios. Y así alcanzaremos la vida plena. El hombre natural reacciona diferente al espiritual, pero el hombre carnal es fatídico, el hombre carnal es un cáncer para la iglesia. Y nosotros tenemos una tendencia a ir a lo carnal, porque nos gusta la comodidad. Durante 3 días, 3 prédicas seguidas, hemos estado hablando de personas, hermanos míos, que han dejado, por la comodidad, han dejado de venir a la iglesia, han dejado de escuchar la palabra de Dios. Estuve hoy alentando a algunos hermanos, como lo hago en ocasiones, cuando están desanimados, y una hermana me decía, no entiendo, no sé ni por qué lo estoy haciendo. No sé ni por qué lo estoy haciendo, no entiendo por qué estoy actuando de esta manera. Porque por la comodidad que tenemos, ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tenemos que hacer nada. Ya no tengo que gastar dinero, ya no tengo que esto, ¿cómo se llama? Que exponerme a una combi, no, desde mi casa. Y entonces ya ahora no quiero escuchar la palabra de Dios. Ya no participo. Tienen discipulados en su casa, tienen los departamentos en su casa, tienen los niños en su casa, y no mandamos a nuestros niños a la iglesia virtual para que participen y aprendan. Pero después dice, ora por mi niño que está insoportable. Tengo que ser obediente a la palabra de Dios. No puedo rebelarme contra ella. Educa al niño en sus caminos, instrúyelo. Cuando sea grande no se apartará de ellos. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Hermanos, cada día nos enfriamos más. Conversamos con hermanos líderes, hermanos, que han menguado. ¿Por qué? Porque se han acomodado. Y siempre les pongo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Porque no vienen. Y si vienen, hacen acto de presencia y se duermen, o me mandan decir, no, pastor, no se preocupe, yo lo leo el otro día, voy a conversar con hermano, no se preocupe, pastor, yo estoy orando por usted. Yo no quiero que tú ores por mí, yo lo que quiero es que te salves, compadre. Quiero que te salves. Y si tú no vienes a la iglesia, no te salvas, puedes perder la salvación porque no te alimentas. Estás exponiéndote demasiado. Quiero dejarlo acá. Reflexionemos sobre todo lo que hemos hablado. Y recuerden, Dios nos regaló el libre albedrío, que lo tenemos claro, pero el libre albedrío es para elegir entre Dios y el diablo. Y nos dio también una dependencia, una capacidad de dependencia que es para Él también. Todo lo que Dios nos ha dado es para nosotros, pero para Él. Que el Señor les bendiga. Demos gracias a Dios por esta palabra. Amén.